Hola, hola, bienvenidos al encuentro, a ese encuentro que tenemos con la literatura, con narraciones extraordinarias, con fragmentos de novelas, con poemas entrañables, todos ellos ligados a nuestra humanidad. Hoy vamos a tocar la literatura que se escribió a partir de la expulsión de los judíos de España en 1492. Pero la peculiaridad que tenemos aquí es que vamos a hablar de dos autores. Este bloque sobre la literatura de la expulsión de los judíos de España va a tener como dos partes. Y los dos escritores que escogí para que nos narre acerca de esa expulsión son dos escritores gentiles. Hoy vamos a leer fragmentos de Sefarad, del escritor Antonio Muñoz Molina. Este libro, Sefarad. Como una introducción, la expulsión de los judíos de España, por supuesto, que fue ordenada en 1492 por los reyes católicos. Todos nosotros recordamos que expulsar a los judíos o prohibir el judaísmo está relacionado con la instauración de la Inquisición, que fue creada para perseguir y torturar a los judíos conversos. La expulsión de los judíos obligaba a estos a vivir en barrios separados, de donde no podían salir salvo de día, para realizar sus ocupaciones profesionales. Hasta entonces, estos espacios llamados las juderías, donde los judíos solían vivir y donde tenían sus sinagogas, sus casas de estudio, sus carnicerías, sus tiendas. No había formado un mundo aparte de las ciudades y además habían cristianos que vivían en ellas y también judíos que vivían fuera de estas juderías. Pero a partir de 1480 las juderías quedaron convertidas en guetos cercados por altos muros, y los judíos fueron recluidos en ellos para evitar, y entre comillas, confusión y daño de nuestra santa fe, como lo dijeron los reyes católicos. Hoy vamos a leer fragmentos de este libro que les decía que se llama Sefarad, por Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina nace en Jaén, España, en 1954. Este escritor recibe, entre múltiples obras que escribió, el Premio Nacional de Literatura por un libro titulado El invierno en Lisboa. Pero después recibe el Premio Planeta en 1991 y escribió, entre una multitud de obras, este libro llamado Sefarad. La temática de este libro es el exilio, pero ese exilio que ha traspasado los siglos y que también fue característico del siglo XX. Por ejemplo, el nazismo, el comunismo, el exilio y el exilio forzado de tantas personas, entre ellos Antonio Muñoz Molina rememora la expulsión de los judíos de España en 1492, la persecución que se consolidó, que fue un objetivo moral cruelmente inolvidable. Sfarad, o como lo llaman Sefarad, es el mítico nombre que los judíos daban a España y que el judaísmo utiliza a partir de la diáspora
de 1492 para referirse a la península ibérica. La obra de Antonio Muñoz Molina, Sefarad, representa un poderoso testimonio de vidas humildes o desconocidas, pero también de gente poseedora de una secreta dignidad. Por lo tanto, el libro Sefarad se convierte en un testimonio de responsabilidad ética y de ejemplaridad moral. Hay muchas historias en Sefarad. Para ser exactos, no es una novela en sí, sino que son 17 historias que conforman este libro. Todas ellas reales, casi todas ellas reales, como la del Primo Levi, autor de Si esto es un hombre, que escribió en 1947, o Los hundidos y los salvados, que Primo Levi escribió en 1986, suicidándose Primo Levi un año después de haberlo escrito. En Los hundidos y los salvados, Primo Levi describe su desgarradora vida en los campos de exterminio nazi, en Auschwitz. Todo esto conforma el libro Sefarad. El último relato se llama Sefarad, y de aquí es donde vamos a leer lo que nos dice Antonio Muñoz Molina lo que nos dice Antonio Muñoz Molina 5 siglos después de la expulsión de los judíos de España. Y dice: me acuerdo de una casa judía en un barrio de mi ciudad natal que se llama del Alcázar, porque ocupa el espacio todavía parcialmente amurallado donde estuvo el Alcázar medieval, la ciudadela fortificada que perteneció primero a los musulmanes y desde el siglo XIII a los cristianos. Desde 1234, para ser exactos, cuando el rey Fernando III de Castilla, al que llamaban el Santo, en mis libros escolares tomó posesión de la ciudad recién conquistada. No voy a leer toda la narración porque consta fácil de unas 60 hojas, pero sí hay un hilo conductor en cuanto a la historia y los pasajes que les voy a leer. El barrio del Alcázar, a espaldas de la iglesia de Santa María, ceñido al sur y al oeste por el camino que circunda la muralla en ruinas y por las huertas, tiene calles estrechas y empedradas y pequeñas plazas en las que puede haber una casona con gran arco de piedra y 2 o 3 álamos. Las casas más antiguas del barrio son del siglo XV. Están encaladas, salvo los dinteles de las puertas que muestran el tono amarillenta de la piedra en la que fueron talladas, que es la misma que la de los palacios y las iglesias. El blanco de la cal y el dorado rubio de la piedra contrastan en una delicada armonía que tiene la elegancia luminosa del Renacimiento y la austera belleza de la arquitectura popular. Al amparo de estos muros estaba la judería. Los nobles necesitaban el dinero de los judíos, sus habilidades administrativas, la destreza de sus artesanos, de modo que tenían interés en protegerlos contra las periódicas explosiones de furia de la chusma beata y brutal
excitada por predicadores fanáticos, por leyendas sobre profanaciones de la hostia y rituales sanguinarios celebrados por los judíos para infamar la religión cristiana. La religión cristiana. Secuestraban a niños cristianos y los degollaban en los sótanos de las sinagogas y bebían su sangre o machacaban en ella la harina blanca y sagrada de las hostias. Todo lo anterior es la creencia popular en la que esas leyendas profanas que decían sobre los judíos. Y aquí nos dice Antonio Molina: alguien me habló de esa casa judía y yo di vueltas por el barrio del Alcázar hasta que pude encontrarla. Está en un callejón estrecho, como encogida en él, y yo la recuerdo habitada, con voces de gentes y ruido de televisión viniendo a la calle por las ventanas abiertas, en las que había macetas con geranios. Tiene una puerta baja y en los dos extremos de la gran piedra del dintel hay talladas 2 estrellas de David, inscritas en un círculo, no tan gastadas por el tiempo que no pueda percibirse con exactitud el dibujo. Es una casa pequeña, aunque sólida, que debió de pertenecer no a una familia opulenta, sino a un escribano o a un pequeño comerciante, o al maestro de una escuela rabínica, a una familia que viviría en los años anteriores a la expulsión, dividida entre el miedo y un empeño de normalidad, imaginando que los excesos amenazantes del fanatismo cristiano se apaciguarían, igual que tantas otras veces, y que en esa pequeña ciudad y tras la protección de los muros del Alcázar no iban a repetirse jamás las matanzas terribles de unos años antes en Córdoba o las de finales del siglo anterior. La casa en el callejón tiene algo de receloso y escondido, como la actitud de alguien que para no llamar la atención baja la cabeza y encoge los hombros y procura caminar cerca de la pared. ¿Qué harías tú si supieras que de un día para otro pueden expulsarte? Que bastarán una firma y un sello de lacre al pie de un decreto para que tu vida entera quede desbaratada, para que lo pierdas todo, tu casa y tus bienes, tu vida de todos los días, y te veas arrojado a los caminos, expuesto a la vergüenza, obligado a despojarte de todo lo que creías tuyo y a emprender un viaje en un buque que te llevará no sabes a dónde, a un país donde también serás señalado y rechazado, o ni siquiera eso, a un naufragio en el mar temible que no has visto nunca. Las 2 estrellas de David son la única prueba que atestigua la existencia de una comunidad populosa, como las imprecisiones fósiles de una hoja exquisita que perteneció a la inmensidad de un bosque borrado por un cataclismo hace milenios. La casa tenía una puerta con clavos oxidados y un llamador de hierro y pequeñas molduras góticas en los ángulos del dintel. Quizás la llave que se correspondía con el gran ojo de la cerradura se la llevaron los expulsados y la fueron legando de padres a hijos en las generaciones sucesivas del destierro, igual que la lengua y los sonoros nombres castellanos y los romances
y los cantos de niños que los hebreos de Salónica y Rodas llevarían consigo en el largo viaje infernal hacia Auschwitz. De una casa parecida a esta se irían para siempre la familia de Baruch Espinosa o la de Primo Levi. Yo caminaba por los callejones empedrados de la judería de Úbeda, imaginando el silencio que debió de inundarlos en los días posteriores a la expulsión, como el que quedaría en las calles del barrio sefaradí de Salónica, cuando los alemanes lo evacuaron en 1941, donde ya no volverían a escucharse las voces de las niñas que saltaban a la comba, cantando romances como los que yo alcancé a escuchar en mi infancia. Romances de mujeres que se disfrazaban de hombres para combatir en las guerras contra los moros, o de reinas encantadas. Los franciscanos y los dominicos, predicando a la multitud analfabeta desde los púlpitos de las iglesias, las campanas doblando con repiques de triunfo, mientras que los desterrados iban abandonando el barrio del Alcázar. En la primavera y en el verano de 1492, que era otra de las fechas que nos aprendíamos de memoria en la escuela, porque era la mayor gloria en la historia de España, nos decía el maestro, cuando se reconquistó Granada y se descubrió América y nuestra patria recién unificada empezó a ser un imperio. De Isabel y Fernando el espíritu impera, cantábamos apoyando con pistones marciales los énfasis de himnos. Moriremos besando la santa bandera. Hazaña tan importante de los reyes católicos como la victoria sobre los moros en Granada y decisión tan sabia como el apoyo a Colón había sido la expulsión de los judíos. En los dibujos de nuestra enciclopedia escolar tenían narices aguileñas y perillas puntiagudas, y a los que se atribuía la misma oscura perfidia que a otros enemigos jurados de España, de los cuales no sabíamos nada más que sus nombres temibles, masones y comunistas. Cuando nos estábamos peleando con otros niños en la calle y alguno nos escupía, le gritábamos siempre: «Judío, que le escupiste al Señor». En los troncos de nuestra Semana Santa, los sayones y fariseos tenían los mismos rasgos grotescos y groseros de los judíos de la enciclopedia escolar. En la última cena nos daba a los niños tanto miedo como un Drácula del cine, con su nariz gauchuda y su barba en punta y la cara verdosa de traición y codicia, con la que se volvía para mirar secretamente la bolsa con las 30 monedas. Este es el fragmento que quise compartir con ustedes. Ya veremos otro fragmento en nuestra segunda cita en el encuentro, donde hablaremos de Walter Benjamin, de Primo Levi, todo esto que está en esta narración de Antonio Muñoz Molina llamado Sefarad. Hasta pronto.